Ya estoy conectado. Buenas tardes, don Mario. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien, don Mario? ¿Todo bien? Magnífico, vamos a empezar en unos minutos. Ok. Buenas noches, don Mario, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. Aquí estoy a la espera de unos minutos para poder comenzar. ¿Cómo está, don Mario? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes qué tal? Bien, gracias a Dios aquí, todos bien. Solo Fernando Luna sí está con un poco de COVID y la familia, ¿va? Ahí lo encomendamos mucho. Bueno, o sea que están todos contagiados. Menos la hija, la única que está Bueno, fuera de COVID. pues vamos a encomendarlo Gracias, don Mario. Le mando un fuerte abrazo. igualmente. ¿Qué Biblia lees? ¿Y cómo sabes que es la correcta? Bueno, solo hay un... Bem, eu fui obrigada a vir aqui pedir perdão, publicamente.
é o seguinte, no último vídeo, nós fizemos explicação da túnica, do escapulário, como que passa, etc. Mas ficou faltando uma coisa. Um segredo que eu não contei. O que os arautos têm no bolso? Nós temos bolso na nossa túnica. Então, falta explicar isso, que tem bolso na nossa túnica. Agora tem o bolso... Vou ter que mostrar tudo que eu tenho. Não, primeiro direito. Primeiro direito, mostra o direito. Os arautos têm uma hierarquia entre as coisas mais sobrenaturais e as coisas mais práticas. Então, no bolso direito, os arautos costumam levar as coisas mais religiosas que usamos para oração. Então, no meu bolso direito, eu tenho o seguinte. Ah, terço. Terço. Oh, meu Deus, caiu. Cadê? Bien, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo. Ruega por nosotros. Bien, entonces empezamos un nuevo curso. En este nuevo curso vamos a hablar del anhelo de Dios. Todo ser humano tiene una capacidad dada por él que se llama, pues que el hombre es capax Dei, es capaz de Dios. ¿Esto qué significa? Pues significa que Dios ha capacitado para estar en comunicación con él. ¿Y en qué se nota esa capacidad? Pues se nota en un deseo de alcanzar la plena felicidad y el deseo de Dios mismo. Bueno, entonces ese conocimiento racional que podemos tener de Dios incluye las características actuales de las personas y de la sociedad respecto de lo trascendente. Por eso, pues no podemos pensar en el conocimiento racional de Dios abstrayéndonos de las circunstancias actuales en que viven las personas. Sabemos que todo el mundo busca la felicidad, todo el mundo busca el propio bien y todo el mundo orienta su vida del modo que le parece más conveniente para alcanzar esa felicidad. Sin embargo, no todo el mundo acierta. ¿Qué haremos entonces para gozar de bienes humanos que nos perfeccionan y nos enriquecen? Es decir, bienes que nos hacen felices. Todos podemos gozar de esos bienes. Y así como hay bienes que empobrecen, hay bienes que enriquecen. En el Evangelio del domingo se hablaba de bienes que empobrecen, bienes que en sí mismos no eran malos, pero que cuando se miran solo como una finalidad, terminan empobreciendo a las personas. Ahora, mientras nosotros estemos en esta vida, la felicidad nunca va a ser total. Siempre va a ser una felicidad que va entre luces y sombras. ¿Por qué? Porque a veces obtenemos cosas buenas, nos acostumbramos a esas cosas buenas y resulta que llegamos a la conclusión de que aquellas cosas buenas no terminan de llenarnos. ¿Y por qué? Pues porque ningún bien creado es capaz de colmar los anhelos de felicidad que hay en el hombre. Y por mucho que me entregan la llave de una casa nueva en un barrio de mi predilección, si resulta que yo estoy poniendo todos mis deseos de felicidad en la posesión de esa casa, pues lo más probable es que voy a quedarme defraudado. Es decir, que los bienes creados son bienes pasajeros. Y los hombres estamos hechos de cuerpo y alma,
tenemos una unidad, somos seres personales, tenemos una dimensión espiritual que nos hace ir más allá de las realidades concretas con las que nos podemos relacionar, y ese ir más allá en la relación con las personas, instituciones, bienes materiales, instrumentos que nos ayudan a crecer, pues es parte de nuestra dimensión espiritual. No nos quedamos en lo inmediato. Entonces, el hecho de que una persona conozca la realidad no significa que esa persona consuma, agote la capacidad de conocer. No. Tampoco su capacidad de preguntarse sobre la realidad agota la realidad. Siempre podemos conocer cosas nuevas, siempre podemos entenderlas con mayor profundidad. Y por eso es que nos vamos planteando objetivos nuevos que van haciéndonos felices. Sin embargo, en la medida en que obtenemos esos objetivos, comprendemos que no terminamos de ser los felices que imaginábamos. Y por otra parte, tenemos la capacidad de comprender mejor los problemas de la gente que nos rodea y de encontrar situaciones o soluciones nuevas para aquellos problemas que aquejan a la sociedad y que pudiéramos también adquirir experiencia. Esta adquisición de experiencia pues es parte de la misma riqueza por la que todos pues podemos pasar, y pues procuramos realizar en nuestra vida la adquisición de esas experiencias, y procuramos realizar en nuestras vidas también el conocimiento de otras personas. Todo esto indica grandeza en la vida de la persona. Indica, por otra parte, que no hay nada infinito en nosotros que trascienda cada cosa concreta. Eh, y que ese algo infinito que hay en nosotros que trasciende lo concreto es parte de nuestra vida. Tanto si las cosas concretas no agotan nuestra capacidad de gozar, las cosas concretas no agotan nuestra capacidad de ser felices y seguimos deseando serlo, esto indica que Dios ha colocado en nosotros una sed de infinito que va mucho más allá de la materialidad de las cosas. Que el mundo es pasajero, esto es una realidad. Somos personas que están en tránsito hacia un destino futuro, por tanto estamos en tránsito hasta la vida eterna. Hay personas que amamos, hay logros que conseguimos, hay bienes que podemos disfrutar de ellos, pero ninguna de esas cosas las podemos retener para siempre. No podemos retener a las personas, no podemos retener los bienes, no podemos retener los logros. Uno pudo haber conseguido una maestría, un doctorado, sí, pero no lo puede retener. Tarde o temprano aquella maestría se va a envejecer. Bueno, entonces a veces quisiéramos aferrarnos a los bienes materiales, tenerlos siempre a nuestra disposición, porque vemos que mejoran nuestra vida y vemos que sus dones y sus cualidades nos deleitan. Sin embargo, no podemos pensar que entonces pues, lo que hay que hacer es aferrarse a esos bienes como si fueran lo definitivo. Bien, ¿qué es lo que percibimos en el fondo de nuestra conciencia? Percibimos que esos bienes son pasajeros, que no nos van a acompañar siempre y que a veces nos prometen una felicidad que solo pueden dar por un tiempo. Y por mucho que yo me disfrace de Capitán América o de Spider-Man, pues sí, pero todo eso puede proporcionarme una felicidad pasajera, pero no es definitiva. Esto significa que todo lleva dentro de sí un sello, todo está marcado por la caducidad. Y las cosas caducas nos dan vergüenza. Para cubrir esa sensación de vergüenza, pues la gente se disfraza
se disfraza de algo que parece pues, más fantasioso, más perenne. Sin embargo, los disfraces tarde o temprano se descubre que son disfraces. Bien, toda la sombra que deja lo terreno, pues nos toca muy adentro del corazón, pero al mismo tiempo nos asusta y nos lleva a desear que no sea así, a desear que exista una salida para nuestro deseo de vida y de plenitud. Son los anhelos de salvación que Dios ha puesto dentro de nosotros, que están presentes en el corazón humano. Y esos tipos de anhelo, pues son distintos. Hay dos tipos de anhelo humano que señalan el hambre de trascendencia que tiene cada ser humano. El primer tipo de anhelo es ante las experiencias trascendentes del bien. Uno va adquiriendo pues un deseo, un anhelo de plenitud, porque vemos que hay cosas que son buenas y que trascienden el bien que imaginábamos hacer, y sin embargo tenemos deseos de hacer ese mismo bien, pero elevado al infinito. Y ese anhelo lo ha puesto Dios en nosotros. Segundo, ante las diversas experiencias del mal, cuando nosotros perdemos algunos bienes, lo que empieza a despertarse dentro de nosotros son anhelos de salvación. Uno puede perder un hijo, un hermano, puede perder los bienes, pero toda esa pérdida lleva consigo un despertar a los deseos de una posesión definitiva. Y por tanto, anhelamos el día en que podamos tener justicia, en que podamos tener paz, en lo que podamos pervivir sin amenazas de muerte. Bien, todos estamos hechos para ser felices, pero ¿qué nos indica la experiencia? Que la felicidad de este mundo es siempre insuficiente, siempre es pasajera, que nunca es del todo satisfactoria y que queda muchas veces más allá de nuestros intentos de alcanzarla. Por tanto, la entrevemos, pero nunca la conseguimos de modo total. Entonces, en el fondo del espíritu humano, eso genera una desazón, una insatisfacción, porque veo que hay bienes que me podrían llenar y que no los tengo todavía. Por tanto, tengo una nostalgia de felicidad que apunta a una esperanza que está en lo interno del alma. Uno tiene esperanza de que se va a llenar con un hogar, se va a llenar con la patria definitiva, y pues esos sueños de felicidad eterna son sueños que van haciéndose realidad en la medida en que el amor se vuelve definitivo. Bueno, pero este deseo de pervivencia no funda por sí mismo la religiosidad natural, sino que es como un indicador de Dios. Este deseo de pervivencia lo que va diciendo en el fondo es que estás hecho para Dios. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Por tanto, somos hombres religiosos. La experiencia que tenemos del mundo nos lleva a pensar en un ser que es fundamento de toda la realidad y no queremos ignorar a ese ser. Bueno, entonces, ese ser al que todos llaman Dios es justamente el ser que se alcanza a través de las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino concluye la conclusión de cada una de sus vías desemboca ahí. Existe un único ser que es como un motor inmóvil, un único ser que es por sí mismo, no ha recibido el ser de nadie, un único ser que reparte perfecciones y las distribuye de las que él tiene. Bueno, entonces el conocimiento de Dios es un conocimiento accesible al sentido común. Por tanto, ese pensamiento filosófico espontáneo que se ejercita en todo ser humano
resulta de la experiencia de vida de cada persona. Y cada persona es capaz de maravillarse ante la hermosura y el orden de la naturaleza. Cada persona es capaz de sorprenderse por el don gratuito de la vida y es capaz de alegrarse, de percibir el amor de otros. Y todo esto le lleva a darse cuenta de que está ante un misterio del que todo procede. Bueno, entonces la espiritualidad humana tiene diversas dimensiones y esto indica que hay pues diversa capacidad de reflexionar sobre uno mismo, diversa capacidad de progresar cultural y técnicamente, pero también diversa capacidad de percibir si las acciones morales propias son morales o no. Bien, esta capacidad que Dios nos ha dado, a diferencia de los demás seres corpóreos, nosotros trascendemos el resto del cosmos material y apuntamos a un ser espiritual superior. Y pues ese ser es trascendente y es el que da razón de todas las cualidades del ente humano. No es un ser que podamos alcanzar por nosotros mismos, siempre se presenta de modo gratuito. Bien, entonces hay un fenómeno religioso que no es como lo pensaba Feuerbach, porque Feuerbach pensaba que ese fenómeno religioso era una proyección de la subjetividad humana y de sus deseos de felicidad. Pero es que no es así, sino que surge de una consideración espontánea de la realidad del otro tal como el otro es, no como a mí me gustaría que sea. Bueno, esto es lo que explica que la negación de Dios y el intento de excluir a Dios de la vida y de la cultura social son fenómenos más o menos recientes y se dan en algunas áreas de la vida del mundo occidental. Bueno, poco a poco, conforme se pierde el sentido común, se pierde el sentido sobrenatural. Y la gente que tiene grandes interrogantes religiosos y existenciales, esos interrogantes continúan permaneciendo en sus vidas y de algún modo, pues lo que desmiente la idea de que la religión está circunscrita a una fase infantil de la historia humana, pues dedicada a desaparecer con el programa o el progreso del conocimiento, pues tienen que aceptar que pues los deseos de adoración a Dios continúan vigentes y que son existenciales, que no cambian con el tiempo. Esta constatación de que somos seres naturalmente religiosos lleva a algunos teólogos a la idea de que Dios, cuando creó a ese teólogo, ya lo había preparado de algún modo para recibir ese don. ¿En qué consiste su vocación última y su vocación definitiva? Y le había concedido Dios la unión con él mismo. Cuando este escritor eclesiástico Tertuliano escribe en el siglo III, dice que los paganos de su tiempo, él vivía en Alejandría, Egipto, decían de modo natural, Dios es grande, Dios es bueno. Y él pensó, Tertuliano, que el alma estaba de algún modo orientada hacia la fe y que en su apologético escribió alma naturalmente cristiana. Bueno, pero la constatación de que somos seres con naturalmente religiosos llevó a algunos filósofos a la idea de que Dios, al crearlo, al ser humano, lo había preparado para recibir ese don. ¿En qué consiste su vocación última y definitiva? Preparado para el don de la unión con Dios en Jesucristo. Otra cosa es que hay gente que no lo reconozca, pero eso es otra historia. El mismo Tertuliano, cuando ve a los paganos de su pueblo y ve que dicen que Dios es grande o que Dios es bueno, piensa
Tertuliano piensa que el alma humana de algún modo estaba orientada hacia la fe cristiana. Y por eso él escribió Anima Naturaliter Christiana. El alma es naturalmente cristiana. Entonces, él vinculaba la tenencia del alma a nuestra condición cristiana. Pero eso es falso, porque los seres no cristianos también tienen alma. ¿Qué hizo San Agustín? Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás consideró el fin último del hombre y consideró la apertura ilimitada de su espíritu. Y por eso Santo Tomás afirma que los seres humanos tienen un deseo natural de ver a Dios. Ese deseo natural se resuelve pues saliendo a la naturaleza una noche y ponerse a contemplar a Dios, contemplando las obras de sus manos, el cielo estrellado. Bueno, entonces la experiencia nos muestra que este deseo no podemos alcanzarlo por las propias fuerzas, porque ver un cielo estrellado muchas veces hay que verlo con un telescopio. Es decir, que necesitamos un auxilio especial. Y hay cosas de Dios que solo podemos ver si Dios se revela y si Dios sale de su misterio y viene al encuentro de cada hombre y se muestra como Él es. Y es el motivo por el cual Él es objeto de la revelación. Bueno, entonces el deseo de Dios que está inscrito en el corazón del hombre está ahí escrito porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no deja nunca de atraer hacia Él. Y solo en Dios el hombre va a encontrar la verdad y el gozo, la felicidad que no cesan el de buscar. Entonces, fíjense ustedes cómo el desarrollo de esta clase nos va llevando como de la mano a entender que de un modo natural el ser humano puede descubrir la existencia de Dios. Bueno. Avancemos un poquito más. Entonces, ¿podemos hablar de un conocimiento racional de Dios? Sí, se puede. Y el intelecto humano puede conocer esta existencia de Dios, puede acercarse a Él a través de un camino que parte siempre del mundo creado y que posee dos itinerarios. Primer itinerario, criaturas materiales, lo que llamamos las vías cosmológicas. Segundo itinerario, lo que llamamos la persona humana, y está constituido por las vías antropológicas. Por tanto, el conocimiento natural de Dios está vinculado a dos tipos de vías, que son la vía antropológica y la vía cosmológica. Bueno, estas vías hacia la existencia de Dios no son pruebas en sentido estricto, como las pruebas que nos podría dar la matemática cuando nos presenta que 2 más 2 es igual a 4, o que 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno forman agua. En ese sentido, estas vías de la existencia de Dios no son pruebas, pero son argumentos filosóficos, argumentos convergentes que van a ser más o menos convincentes según el grado de formación, de reflexión que posea el que pues los está considerando. Entonces no podemos hablar de esos argumentos como pruebas en el sentido científico de la expresión, pruebas experimentales. No podemos comparar ese conocimiento que tenemos de Dios con las conclusiones de la física o de la biología, porque Dios no es objeto de nuestro conocimiento empírico. Es decir, a Dios no lo conocemos sino es por reflexión. No lo conocemos a través de una experiencia directa. Entonces no lo podemos observar como se contempla una puesta de sol o una tormenta de arena y sacar luego conclusiones.
Entonces, ¿de dónde parten las vías cosmológicas? De analizar las criaturas materiales. Y se llega a formular de una manera más o menos sintética las vías de Santo Tomás de Aquino. Él las elabora en forma sintética y simplificada. ¿Y cómo se pueden resumir las vías de Santo Tomás de Aquino? Bueno, pues las dos primeras están expresando unas cadenas de causas. Esto ya es un dato importante. Expresan cadenas de causas, causas y efectos que vamos viendo en la naturaleza y que no pueden proseguir en el pasado hasta el infinito. Por tanto, si retrocedemos en esa relación de causa-efecto, vamos a llegar a un momento determinado a una causa primera no causada. Bien, entonces vamos a llegar a un origen. Vamos a llegar así al primer motor inmóvil y la primera causa. Bien, pero la tercera vía que usa Santo Tomás, ¿de dónde parte? De la idea de que las cosas que vemos en el mundo se pueden dar y no darse. Y con eso nos llega la idea de que todo eso puede ocurrir así para toda la realidad. Puede ser, pero también puede no ser. Bien, entonces resulta que debe haber alguien con mayúscula que exista necesariamente y que no pueda no existir, porque de otra manera no existiría nada. Bueno, entonces la cuarta vía considera todas las circunstancias que conocemos y esas circunstancias poseen cualidades buenas y deducen que deben existir en un ser que sea fuente de todas esas cualidades buenas. Y la última vía, que es la vía de la finalidad, que observa el orden que hay en la creación y la finalidad, pues ve que en todos los fenómenos del mundo, el hecho es que tienen unas leyes que los regulan y que los condicionan. Y concluye que la existencia de Dios es una inteligencia ordenadora que explica esas leyes y que es también la causa final de todo. Esa es la conclusión de la quinta vía. Bueno, vamos a dejar entonces la clase aquí en el número 41 para que ustedes puedan preguntar. Vamos a ver qué quieren preguntar. Buenas noches, soy Buenas Juan noches. Iriarte. Sí, Juan. Sí, Juan. Gracias, don Mario, por tan importantísima conferencia, charla. Yo no quisiera quitarle tiempo a otras personas que sin duda deben tener muchas preguntas sobre un tema tan absolutamente importante. Yo no quisiera tampoco parecer como que estoy tratando de quedar bien, pero quisiera preguntarle algún comentario, unas palabras sobre si San José María Escrivá dio alguna definición. O sea, él daba definiciones constantemente sobre todas las cosas de la vida humana a su estilo, ¿verdad? Lo vemos en los libros Amigos de Dios, todo esto. Sí. Pero quienes conocemos la obra de alguna forma, aunque de fuera tal vez, nos preguntamos si hay alguna concepción en San José María que pues nos ayude a avanzar en todo esto de existencia de Dios. Bueno, toda su vida fue demostrar la existencia de Dios, pero quería oír unas palabras nada más. Gracias, don Mario. Sí, sí, Juan. Entonces, en efecto, pues lo que hacía era hacernos reflexionar sobre las maravillas de la creación, porque el reflexionar sobre las maravillas de la creación nos hace pensar en la grandeza del Creador. Y en la medida en que uno va reflexionando, va aprendiendo a concluir la mano creadora
de Dios. Pero pues esta reflexión es una reflexión que cada uno tiene que hacer. Y si la quiere hacer en equipo, pues la puede hacer en equipo. Existen unos grupos interdisciplinares que se llaman ciencia, razón y fe, que se dedican a un análisis en equipo de postulados de la fe y que necesitan pues las otras disciplinas para ir poco a poco también ahondando en la manifestación y en la explicación de las repercusiones que en otros ámbitos de disciplina tienen los actos de fe. Muy bien. Willy. Mario, buenas noches a Buenas todos. noches. Una pregunta, si todo esto da el soporte de la existencia de Dios en nosotros, ¿de dónde se origina el mal, y de dónde se origina el mal que ya en un camino de intento de conversión de pronto brota en nuestros pensamientos? Sí. Bueno, el mal siempre es un bien ausente. Por tanto, el mal solo se puede definir como la ausencia de un bien que era debido a tu naturaleza y que al detectar su ausencia, llegas a la conclusión de que estás pasando un mal. Entonces, pues el que miente se está dando cuenta de que tiene ausente el bien de la veracidad, que es parte del orden normal querido por Dios en el ser humano. Y puede ser que haya gente que después de muchos años de lucha en un campo concreto, se encuentre con que padece o le aparecen, tiene brotes de cosas malas que aparentemente ya había superado. Sin embargo, esos brotes de esas cosas malas no indican que la persona dejó de luchar, sino que lo que indican sencillamente es que como ser humano tiene flaquezas, tiene debilidades y poco a poco tiene que irlas conociendo mejor. Muchas gracias, don Mario. Muy bien. ¿Alguien más? Don Mario, soy Juan Iriarte. Sí, Juan. Disculpe que le quite el tiempo a otros de los No hay pena. Sí. audiencias, sí. No, me llamó la atención lo que usted dijo sobre las vías de Santo Tomás, que no son pruebas, Sí, sino que son vías. son vías. Y yo, pues eso lo de Santo Tomás lo he oído, pues, por años y sin embargo todavía no lo he memorizado. Díganos una forma de memorizar la lección sobre eso sin tener que ir a Sí. toda la suma teológica, Sí, ¿verdad? toda la Gracias. argumentación. Sí, Sí, gracias, yo Mario. creo que para memorizarlas hay que comprender las primeras vías. La primera es la referente al motor inmóvil. Mira, cuando afirma Santo Tomás que todo ser que se mueve en el sentido movimiento, en el sentido de filosófico de paso de la potencia al acto, se mueve movido por otro. Pero que llega un momento, afirma, en que ese movimiento ya no es un movimiento en el que es movido por otro, porque hemos llegado al primer motor inmóvil. Es decir, que toda la tesis está orientada a demostrar el movimiento entendido como paso de la potencia al acto dentro de los seres que pertenecen al mundo visible. Esa es la primera vía y la segunda vía pues es la referente a las causas eficientes. Hay causas que están en el hacerse de las cosas y esas causas pues nos ayudan a remontarnos a una única primera causa eficiente e incausada.
Y así se va analizando todas las vías. Cuando analiza la vía de las perfecciones, entonces en las perfecciones plantea con toda claridad que pues las perfecciones que aparecen en las criaturas están distribuidas y están dadas en participación y que por tanto ningún ser las tiene de modo absoluto, que todos los seres tenemos las perfecciones dadas en participación, siempre en menor grado que la participación que tengan pues los seres más perfectos. Y así va remontando y va remontando a la tercera, a la cuarta vía, que es la vía de la finalidad, y luego a la quinta vía, que es la vía de las, ya dije, la vía del orden. Por tanto, perfecciones, finalidad y vía de orden. Son las últimas tres. Muy bien, Juan. Gracias, don Mario. Para servirte. Alguien escribió a mi nombre si había leído una obra. Lo que pasa es que pasó tan rápido. Yo no sé si es un abuso pedir que repitan la pregunta de si he leído ese libro. Disculpe. La pregunta es, dice, para Juan Iriarte, no sé si has leído Escrito que pasa de San José María. Esta lectura es muy buena para lo que habías preguntado. ¿Podría Klaus. repetir el nombre? Perdón, es que es muy sordo. El libro es Cristo que pasa. Gracias. Gracias, don Mario. Sí, lo tengo, por supuesto. Gracias. Muy bien. Bueno. Muy bien, pues terminamos nuestra clase de hoy y pues con la ayuda de Dios partiremos de la última diapositiva vista hoy, de hoy en 8. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y por siempre de los siglos. Amén. San Gabriel. Ruega por nosotros. San Juan. Ruega por nosotros. Bueno, que descansen. Santa María, Igualmente, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría. Ruega por nosotros. Que les vaya Buenas muy bien. noches a todos. Que Un descansen. abrazo. Gracias, buenas noches. Hasta pronto. Gracias.